En el siguiente video voy a explicar por qué siento que Central Libro de Mormón miente cuando habla acerca de la poligamia. En la semana me pasaron un video de un medio patrocinado por la iglesia. Es una noche de hogar donde se habla acerca de la poligamia, para ser específico de cómo inició. Yo voy a tratar de explicar con fuentes confiables por qué siento que algunas cosas de este video no son correctas o no están bien. Principalmente son verdades a medias. La persona de este video da a entender que este es un tema que muchos conocen pero pocos entienden. Y en esto creo que todos estamos de acuerdo que es un tema bastante amplio, que tiene muchas cosas que nunca sabremos, pero las cosas que sabemos, en mi opinión, son más que suficientes para darse cuenta cuáles fueron las verdaderas intenciones de la poligamia y por qué ya no se practica hoy en día. Esto es algo muy importante. A veces estos medios patrocinados por la iglesia hacen mucho hincapié en que ya no se practica y hay que sacar sus propias conclusiones, ¿no? De por qué ya no se practica. Bueno, voy a ir poniendo pequeños clips y los voy a ir comentando acerca del video para que sea más rápido. Más polemizados en la historia de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Los detractores de la Iglesia creen que pueden venir y opinar muchas veces de este tema sin los fundamentos, sin el conocimiento. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar y vamos a exponer lo que se sabe, lo oficial y lo que realmente mandó el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial para aquellos primeros santos que tuvieron que dar un extra en cuanto a la fe. Así que siéntanse bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas. Si usted me da como gracia cuando dice que los detractores sienten que pueden ir a opinar. Cualquiera puede opinar sobre cualquier tema. Eso es algo donde todos tenemos la libertad de formar su propia opinión. Y si los detractores, como él los llama, hablan mucho acerca de este tema, es porque en la iglesia no se habla abiertamente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en una reunión de testimonio o en unas charlas misionales o que un hermano por su propia cuenta aborde estos temas en una clase? Y porque es incómodo, es muy incómodo para la iglesia. Entonces esta es la razón por la cual no se habla y esta es la razón por la que personas como yo a lo mejor sentimos que es importante que se conozca. Yo soy un partidario del consentimiento informado. Tú no puedes consentir a una religión que no conoces, ¿no? Es algo deshonesto, en mi opinión, que se te presente solamente una cara de la moneda y ya cuando estás adentro descubres que es otra cosa o que hay temas como este, ¿no? La poligamia. Aquí vemos una imagen, creo que es de Lorenzo Snow. Esta ni siquiera es toda su familia. Está muy buena esta imagen. En un video anterior ya mencionaba cómo Lorenzo Snow casi le triplicaba la edad a una de sus esposas. Y es curioso cuando nos ponemos a pensar cómo funcionan las dinámicas de poder en estas relaciones. Pero vamos a ver un poquito acerca de este video. Él dice que es un tema que ha estudiado y ha confirmado muchas veces. Incluso cuando se baña dice que ha sentido la confirmación de este tema. Hoy no quiero hablar acerca del sesgo de confirmación, hoy quiero hablar acerca de una de las mentiras que se habla acerca de la poligamia. Un error muy común es que se dice que la poligamia fue un mandamiento, e incluso fue ordenado por Dios, no solo desde José Smith, sino desde la antigüedad, que desde el Antiguo Testamento la poligamia era un mandato divino. Se da el ejemplo de Abraham, incluso se cita en Doctrina y Convenio 132, pero si nos vamos a las Escrituras nos damos cuenta que no tiene nada que ver. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que no fue un mandamiento de Dios, no fue el mandamiento de un ángel ni nada por el estilo, sino que fue una idea de Sarai, la esposa de Abraham. Ella fue la que le rogó a su esposo que estuviera con su sierva Agar. Y en Doctrina y Convenios nos lo dicen de una manera diferente, que Dios fue el que mandó esto. En estos capítulos del Antiguo Testamento no es raro ver apariciones de ángeles o la voz de Dios o revelaciones así muy firmes, y esta no fue para nada una de ellas. Siento que la poligamia en el Antiguo Testamento obedece más a temas sociales o culturales de la época que a un mandato de Dios. Pero esto no le importó para nada a los pioneros que iniciaron la poligamia. Y bueno, en mi video anterior hablaba de las cosas que tuvieron que suceder para que Helen Mar Kimball de 18 años y José Smith de 37 tuvieran una relación. Y también hablo acerca de las técnicas que utilizó José para presentarle la poligamia al padre de Helen Mar Kimball, a Heber C. Kimball. Primero se tuvo que cerciorar que él confiaba ciegamente en él. Primero hizo que Heber C. Kimball cometiera adulterio. Él le consiguió a su segunda esposa. Después de que él cometió adulterio, a escondidas de su esposa, le dijo que él le iba a quitar a su esposa. Obviamente Heber C. Kimball se puso muy nervioso, y solamente después de que él aceptó que José tomara a su esposa, le reveló su verdadero plan,
que era pedirle a su hija de 14 años. Él ya lo había hecho como trapo con todas estas cosas que él hizo pasar y ciertamente aceptó y convenció a su propia hija de estar con el profeta José Smith en una relación muy desigual y para nada necesaria. Todos estos datos, aunque parezcan mentiras, los estoy sacando de la biografía de Heber C. Kimball, un libro que, aunque algunos consideran que son mentiras antimormonas, es un libro conocido por la iglesia y cualquiera lo puede consultar. La persona de este video habla de una frase que dice verdades a medias o que solamente se presentan los datos a la mitad. Voy a mostrar algunas citas donde definitivamente solamente se muestra una parte de la historia o los datos a medias o cosas por el estilo. Pero bueno, ¿por qué les menciono lo que ya dije en un video anterior acerca de Helen Mar Kimball? Porque José utilizó una táctica parecida algunos años antes para conseguir el consentimiento de estar con Fanny Alger, quien en ese entonces tenía 16 años y siendo una menor de edad la quiso tomar a escondidas de su esposa Emma para ser una esposa plural. Y seguimos viendo aquí un patrón donde primero se convence y se trabajan a los familiares y una vez que están de acuerdo se ejerce coerción para pues hacer partícipe a una menor de edad. Vamos a ver el fragmento de este video. Que hay en torno al matrimonio plural. La controversia es que esta chica era una menor de edad. Y ya vamos a ir a ese punto, pero no sin antes explicarle lo siguiente. Hermanos, el profeta José Smith manda hablar al tío de Fanny Alger. El tío de Fanny Alger escucha al profeta José Smith y el profeta José Smith, con mucha discreción, le dice a su tío: el Padre Celestial me ha mandado a tomar a Fanny como mi esposa. No se recibe de mala manera de parte del tío y recibe una encomienda del profeta. Yo, hermanos, les estoy contando el cuento como una historia, ¿sí? Me refiero a cuento no como algo despectivo, sino como una crónica. El tío de Fanny Alger obedece al profeta José Smith, quien le manda ir con el padre de Fanny Alger, como debería de ser. El padre de Fanny Alger, hermanos, ¿cómo creen que reaccionó? Si una persona viene y dice que se quiere casar con una de mis 3 hijas, primero les digo que están muy bebitas, que son chiquitas. Pero suponiendo que alguna de mis hijas, hermanos, tuviera ya 15, 16, 17 años, quizá me confundiría un poquito y tuviera que pedirle al Señor respuestas porque quizá no lo hubiese entendido. Eso, hermanos, hizo el padre de Fanny Alger. Dijo: yo no tengo ningún problema. Si el Señor le ha revelado al profeta José que él debe de tomar a mi hija como esposa, adelante, pero vayan y platiquen con mi esposa y que ella tome la decisión. Hermanos, el tío... Bueno, aquí vamos a pasar por alto donde él da a entender que estaría dispuesto a orar para entregar a sus propias hijas en un matrimonio cuando en realidad esto debería ser decisión de ellas. Y continuando con las verdades a medias, este relato lo dio muchos años después alguien que se llama Mosiah Hancock. Él era primo de Fanny por el lado de su mamá y una parte que no se dijo de la historia está unos renglones antes en el manuscrito original, creo que lo tengo por aquí. Según Mosiah Hancock, que escribió en 1896, José no se acercó a Fanny directamente, sino más bien reclutó a Levi Hancock, cuñado del padre de Fanny, para que actuara como intermediario, sumando que Clarissa Reed también trabajaba en la casa de José, y José le dijo: Hermano Levi, quiero hacer un trato con usted. Si obtengo a Fanny Alger para mí como mujer, es posible que usted tenga a Clarissa Reed. Amo a Fanny. Aquí está. Leí una traducción, pero básicamente son las mismas palabras. Ese mismo documento del que les estoy leyendo ahorita lo citan en el libro de Santos, pero obviamente no te cuentan esta parte. Aquí están los manuscritos originales, obviamente les voy a dejar todas las fuentes en la descripción del video para quien las quiera checar. José hablaba de obtener y dar mujeres como si se tratara de estampitas del mundial o algo así. Para nada contaba la opinión de ellas, sino solamente hacerles creer que ellos eran ordenados por Dios para hacer esto. Y me da risa que la persona del video hablara de verdades a medias cuando esto es lo que está haciendo él y esto es lo que hace la iglesia. Contar una parte de la historia y de hecho la cuentan hasta ahora, cuando se ha visto acorralada a la iglesia por parte de información de todos lados.
La iglesia por mucho tiempo negó la poligamia, persiguió a los hermanos que hablaban acerca de la poligamia. En los primeros años de la iglesia se llegaron a destruir imprentas donde se hablaba acerca de esto. Ahora solamente se les llega a excomulgar a quienes hablan al respecto, y a veces ya ni eso. Creo que si nos damos cuenta con el paso del tiempo, lo que eran mentiras antimormonas de repente se convierten en verdades aceptadas. Y estas verdades la iglesia no las introduce directamente, sino que utiliza medios de propaganda como lo son Central Libro de Mormón, que se encarguen de hacer este proceso de inoculación, de dar a conocer estas cosas de una manera sutil y amigable para que las personas que ya creen en la iglesia no se saquen tanto de onda cuando escuchen estas cosas. Y bueno, vamos a seguir con estas verdades a medias que estamos tratando de completar. Y bueno, vamos a seguir con qué pensaban las personas de la época acerca de esta situación con Fanny Alger. Martin Harris es un hombre que a las personas de la iglesia les va a sonar porque él fue testigo del Libro de Mormón. Él también dijo algo al respecto, lo tengo por aquí, vamos a ver. En una entrevista, él declara lo siguiente. Alrededor del año 1833, la criada de José afirmó que el profeta le había hecho propuestas indebidas a ella, lo que creó un gran rumor entre la gente. Cuando José llegó a pedirle consejo, Harris, suponiendo que no era cierta la historia, le dijo que no hiciera caso de la señorita, que estaba llena del espíritu del diablo y que quería disuadir al profeta de Dios. Pero de acuerdo con Harris, Smith reconoció que había más verdad en la poesía que en lo que dijo la chica. Acto seguido, Harris dijo que no tendría nada que ver con el asunto y que Smith tendría que salir del asunto de la mejor manera que pudiera. Entonces ahí está, una de las personas pioneras del mormonismo hablando de las conductas libidinosas de José. ¿Por qué no pusieron eso en el video? ¿Por qué no dieron a conocer esta cita de Martin Harris donde él empieza a perder confianza en lo que él consideraba un profeta de Dios? Y con justa razón, ¿no? Por eso se ocultan esos datos en la iglesia. Porque si la gente lo supiera, tendría más información para formar un criterio y darse cuenta que algunas cosas no concuerdan, que estas cosas simplemente no son de Dios, no son, no se las aceptaría a nadie, ¿no? Si profeta o no profeta de Dios, estas cosas no se las pasaría a ninguna persona. Hoy tenemos el Libro de Santos que también dice las verdades a medias y creo que de ahí se basó esta persona para su video del Libro de Santos o algo así, porque hay cosas que, o una de dos, o él las ignora, que es algo completamente normal dentro del mormonismo, o él las sabe y no las da a conocer, que se me hace algo deshonesto. Pero bueno, vamos a seguir viendo acerca de este video de la noche de hogar. Siempre manifestó que fue una honra para ellos que el profeta José Smith haya escogido a su hija como la primera de un mandamiento tan sagrado. Eso es un mensaje para la gente que duda, a la gente que ve oscuridad en donde no la hay, a la gente que ve lo vulgar en donde no existió, a todos aquellos amigos de la iglesia, futuros amigos de la iglesia y miembros de la iglesia que ven escabroso una historia que es mucho más clara de lo que mucha gente ha creído o piensa en este momento, hermanos. Bueno, esta historia es más clara si solamente cuentas una parte de la historia. Para mí, por otro lado, es muy claro que un hombre de 30 y tantos años no debe de tomar niñas adolescentes para que sean sus esposas. Y este ejemplo, a mí, en lo personal, solo me demuestra hasta dónde puede llegar el adoctrinamiento. Claro que yo dudo y claro que me parece vulgar que hagan pasar como algo divino, algo que en realidad no tiene ni siquiera sustento bíblico. Y en ese entonces no tenía ni siquiera sustento en las escrituras de Doctrina y Convenios, el Libro de Mormón. Pero bueno, vamos a seguir viendo este video. ¿Lo recuerdan? En primero, no pasó. En segundo, una familia afectada, hermanos, por un profeta raptando o llevándose a su hija, hermanos, no hubiese permanecido en la iglesia. Así de fácil. Y los Alger son uno de los ejemplos más grandes de fe que tenemos en la iglesia. Le guste a la gente o no le guste. Más que un ejemplo de fe, yo veo aquí un ejemplo de fanatismo. Me recuerda una frase que es hasta cliché, que dice que siempre hay gente buena haciendo cosas buenas y gente mala haciendo cosas malas, pero para que la gente buena haga cosas malas se requiere la religión.
Solo hay que recordar otros casos de religiosos como el de Warren Jeff, donde sus seguidores lo defendían y estaban orgullosos de que él fuera su profeta, a pesar de todas las acusaciones que él estaba siguiendo. También Nason Joaquín tiene todavía muchos seguidores que, a pesar de que él aceptó en corte lo que hizo, lo siguen defendiendo a capa y espada, y para ellos es un orgullo defender a su profeta, a su líder. Hace pocas semanas hubo un caso de una secta israelí que estaba involucrada con el tráfico de niños. Incluso estos niños defendían a sus líderes y protestaban acerca de esto. Para mí estas cosas son un ejemplo de adoctrinamiento más que un ejemplo de fe, y son casos muy similares donde las personas involucradas defienden a sus líderes porque en sus mentes ya se convencieron, o en su corazón ya se convencieron que las cosas que ellos están haciendo son ordenadas por Dios. Y eso pasa con los líderes religiosos o de cualquier secta. Los creyentes o los involucrados siempre van a estar del lado de sus líderes religiosos. Creo que la persona del video y yo tenemos puntos de vista muy diferentes y no la quiero juzgar tan feo porque tal vez para recibir su paga o su empleo depende de hacer estos videos defendiendo este tipo de creencias. De hecho, yo antes pensaba algo parecido a lo que dice él, pero a medida que uno indaga se va dando cuenta que hay cosas que no encajan en el rompecabezas y que esta historia no se sostiene y no tiene razón de ser. Estamos hablando del dios del mormonismo, que a partir de 2 personas pobló toda la tierra. ¿Para qué carambas necesitaría que una persona de 37 años tome adolescentes como esposas? No tiene nada de sentido esto. Lo que me sorprende o me enferma es ver a personas, por ejemplo aquí en los comentarios, eh, donde dicen que, donde dicen que ellos aceptarían o orarían vivir esta ley o cosas así. Y creo que es un ejemplo de los extremos a donde puede llegar el fanatismo religioso. Eh, Quiero aclarar que no odio ni estoy en contra de estas personas en sí, pero siento que esas ideas pueden ser algo peligrosas. Muchas veces cuando hay alguien que dice hablar por Dios, de repente sale con que hoy pues tengo que tener más mujeres o tengo que acostarme con más personas. La mayoría de las sectas operan así, y la Iglesia de Jesucristo en sus inicios operó así. Bueno, le adelanté un poco y vamos a comentar esta parte del video. Está muy fuera de la realidad. ¿Cuántos de ustedes, amigos y amigas, sabían que había dos tipos de matrimonio plural? Yo, hasta hace unos 2 o 3 años, no sabía. Sabía algunas cosas del matrimonio plural, pero un día que me desvelé hasta altas horas de la madrugada para estudiar este tema en josephsmithpolygamy.org, que es una página confiable para entender el tema de la poligamia, y si usted quiere por allí buscarlo, está en inglés, pero está muy bien documentado, muy bien detallado. Fue la primera vez que yo encontré que había dos tipos de matrimonio plural, y esto, hermanos, va a cambiar su percepción del matrimonio plural. Lo dice la página oficial. Los santos de los últimos días hicieron una distinción entre los sellamientos por esta vida y la eternidad. Ojo, y los sellamientos solo por la eternidad. Los sellamientos por esta vida y la eternidad abarcaban compromisos y relaciones familiares durante esta vida, y generalmente incluían la posibilidad de relaciones sexuales. Cuando usted se vaya a su cama y reflexione el tema del día de hoy y haya repasado la clase una y otra vez y le haya regresado ahí en YouTube o en Facebook a lo que estoy diciendo, los matrimonios por esta vida y la eternidad abarcaban compromisos y relaciones familiares, es decir, hermanas solas, hermanas con problemas económicos, hermanas viudas, hermanas dejadas, hermanas desposadas totalmente, con esposos que apostataron y se fueron de la iglesia o simplemente cayeron en adulterio y buscaron otras mujeres. Esas hermanas que se casaron por la vida, por esta vida y por la eternidad, hermanos, fueron ayudadas por un sacerdote del Señor que el Señor había escogido. Y eso Quería dejar que terminara este clip, pero la verdad no puedo dejar pasar esa oportunidad. ¿A poco para tenderle la mano a una mujer necesitas casarte con ella? O sea, también habla de mujeres que fueron abandonadas, porque hay casos dentro de la poligamia donde José Smith mandaba a las personas a la misión, y ya que ellos estaban en la misión, él tomaba a sus esposas como si fueran de él, y ya cuando regresaban, caray, ya te casaste con el profeta. No, pues es que él es hombre de Dios y él me lo dijo así.
Entonces no justifiquemos este tipo de conductas, la verdad son sorprendentes el tipo de piruetas mentales que tiene que hacer para poder justificar a un adúltero y a alguien que tomaba las esposas de los demás. No solamente tomaba adolescentes. Podía incluir relaciones sexuales. Para quizá los niños que me están viendo, podía incluir besitos de mami y de papi y abrazos. Está bien, para que los niños pequeños puedan entenderlo. Está bien. Solamente los matrimonios por esta vida, hermanos, y por la eternidad. Ay, eso de los matrimonios por esta vida y los matrimonios por la eternidad no fue algo que José enseñara en Doctrina y Convenios o el Libro de Mormón o en alguno de sus discursos abiertamente. No es algo que él puso en una revelación. Esas son especulaciones que salieron después, porque la forma en la que ellos declaran la poligamia no tiene sentido ni siquiera para sus propias escrituras, no solamente para alguien que lo ve desde el exterior. Eh, la forma en la que se practicó la poligamia no solamente estaba en contra de las leyes de ese estado, sino que estaba en contra de las leyes que hoy conocemos como Doctrina y Convenio 132. En el mormonismo se tiene la idea de que en 1836, en abril para ser exactos, viene el profeta Elías y deja las llaves para sellar. Este es el poder por el cual las familias se unen por la eternidad y existen los sellamientos. Entonces una pregunta, ¿bajo qué poder se hacían los matrimonios plurales que llevaban haciéndose ya buen rato? Por eso salen este tipo de explicaciones, para tratar de complementar los vacíos que se dejaron en la historia. Cuando se dice una mentira, primero viene el hecho, luego viene una explicación. José Smith primero se relacionó con Fanny Alger y ya después encontró una explicación para poder darle sentido de que todas las familias debían de estar conectadas y todo el rollo. Pongámonos a pensar, si Dios iba a dar el poder a José para que sellara en 1836, como para qué carambas le mandaría un ángel con una espada para que empezara a tomar adolescentes como esposas 3 años atrás. No tiene nada de sentido a menos que la autoridad para sellar fuera retroactiva, que tampoco tendría sentido. En lo particular, yo he llegado a la conclusión de que Dios no haría este plan secreto que es muy enredado y no tiene ni pies ni cabeza, no se sabe ni cómo empieza ni cómo termina esto de los sellamientos. Y cuando tratas de dar una explicación al respecto, como la persona de este video, terminas diciendo verdades a medias. Con este caso de José, lo que yo veo fue un hombre que en su mentira tuvo que recurrir a más explicaciones al respecto. Y bueno, vamos a ver el siguiente clip. El número de esposas que él se dio en casamiento, y así fue con casi la mayoría de los hermanos en el principio. Se sabe, se tiene registro, hermanos, fehaciente en los registros de la iglesia, que con menos de la mitad de las hermanas, de las esposas que decidieron por voluntad unirse al profeta José Smith en sellamiento plural o matrimonio celestial por esta vida y por la eternidad, menos de la mitad tuvieron relaciones sexuales con el presidente José Smith. Eso es muy diferente, hermanos, a lo que afuera se dice del tema. Porque se pone, hermanos, al presidente José Smith en una posición sumamente incómoda, injusta. Al profeta José Smith, hermanos, le han llamado pedófilo. Bueno, si se le llamó así fue por lo de las menores de edad. Creo que eso está completamente Le justificado. llaman abusador. Él abusaba de su autoridad para poder ejercer coerción y en su papel de profeta inducir que las hermanas le creyeran que él realmente pues necesitaba tomarlas como esposas. Le llaman ventajoso, engañador. Sí, definitivamente es una situación ventajosa, no es una situación equitativa, una relación donde yo soy un profeta de Dios, donde todo lo que hablo es verdad y tú eres una persona que debes obedecer. Eso es algo, una situación ventajosa. Le dicen violador. Yo les puedo decir, hermanos, que es muy injusto. Dicen que el origen del juicio es el desconocimiento, es la ignorancia. Aquello Bueno, yo fui incluso a los manuscritos, entonces no es un tema que domino al 100%, pero definitivamente es un tema que conozco y no presento información a medias como lo hace la persona del video. aquella persona que no entienda que había dos tipos de matrimonio plural y que muchos de ellos no incluían relaciones sexuales, hermanos, seguirán señalando al profeta José Smith con todos esos descalificativos muy poco agradables.
para... Bueno, son calificativos que son muy poco agradables, pero la mayoría yo siento que son bien ganados. Es verdad que muy posiblemente José Smith no tuvo relaciones con todas y cada una de sus esposas, pero la verdad es que fueron bastantes. Yo creo que con una era más que suficiente para darse cuenta que era un hombre que ocultaba sus intenciones detrás del papel de soy un profeta de Dios y por eso puedo hacer esto o aquello. Vamos a ver una escritura del libro de Mormón que habla de que aparentemente cuando Dios autoriza la poligamia es para levantar una posteridad. En sus propias escrituras, en el libro de Jacob, se habla acerca de la poligamia. En el capítulo 2, versículo, me parece que es 26, dice, por tanto, yo el Señor Dios no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron en la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa y concubina no tendrá ninguna, porque yo el Señor Dios me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son abominaciones para mí, dice el Señor de los ejércitos. Esto lo había escrito José algunos años antes de que se llenara de poder y de seguidores y tratara de tomar a otras mujeres como esposas. Aquí lo dice muy claro, una esposa y concubina no tendrá ninguna. No dice 40 y tantas esposas, 30 y tantas esposas, ni nada por el estilo. Por tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. Y después habla acerca de una excepción en el versículo 30, que es a donde quería llegar. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo, de lo contrario, mi pueblo obedecerá a estas cosas. Bueno, la explicación que algunos le dan es de que este versículo da a entender cuando Dios hace una excepción a esta regla y cuando Dios da la oportunidad de tener más esposas. Y dice que es para levantar posteridad. No sé por qué si el libro de Mormón es claro de que se trata de levantar posteridad, esta persona trata de justificar o trata de explicar que José no tuvo relaciones con la mitad de sus esposas o algo así lo dijo. ¿Cuál es el nivel de deshonestidad de una persona para que tenga que dar este tipo de explicaciones de que, pero de sus esposas solamente con tantas se acostó o solamente con tantas tuvo relaciones? ¿Qué tratas de demostrar con eso? Si con tu explicación solamente estás contradiciendo al libro de Mormón o a Doctrina y Convenio 132. Por cierto, vamos a consultarlo. En Doctrina y Convenio 132, en el versículo, me parece que es el 63, nos explica cuál es el propósito del matrimonio plural. Mas si cualquiera de las 10 vírgenes, después de desposarse, recibe otro hombre, ella ha cometido adulterio y será destruida, porque le son dadas a él para multiplicarse y henchir la tierra. Aquí dice cuál es el propósito de la poligamia: multiplicarse y henchir la tierra. Se me hace algo ridículo que traten de justificar que ahora José Smith no tuvo relaciones con tantas esposas. Es algo irrelevante porque él estaba actuando en contra de su propia palabra, en contra de sus propias escrituras. Y este tipo de contradicciones no te las enseñan en la iglesia. Por favor, dejen de repetir mentiras que se pueden tirar muy fácilmente. José siempre escondió y negó estas cosas, aparte de que le ordenaba a los demás no hablar al respecto. Por eso tenemos tan poca información. Si hoy en día hay un vacío de información, esto es precisamente porque José Smith así lo quiso. Incluso si fuera cierto que José no tuvo relaciones con un cierto número de sus esposas, esto no demostraría nada, porque todos los profetas posteriores del mormonismo hicieron cosas iguales o peores en cuanto a diferencia de edad con más mujeres. Bueno, vamos a ver un fragmento donde se habla acerca de Helen Mar Kimball. La menor era Helen Mar Kimball, hija de Heber C. y Violet Murray Kimball, amigos íntimos del profeta José Smith, la cual fue sellada a José Smith varios meses antes de cumplir 15. Y aquí viene otra explicación. Qué forma tan curiosa de decir 14 años, ¿no? Varios meses antes de cumplir 15. Esto es algo que a mí me da mucha risa, como en las publicaciones de la iglesia se refieren a Helen Mar Kimball como una persona que tiene varios meses antes de cumplir 15. En realidad tiene 14 años, digámosle a las cosas por su nombre. Que esta historia, hermanos, es la preferida de la gente que no ha ido a entender el tema del matrimonio plural. El matrimonio a esa edad, a los 15, como la menor de las mujeres del profeta José Smith, de acuerdo al matrimonio celestial, cuyo nombre es Helen Mar Kimball.
que no es apropiado según las normas de hoy, repito, el matrimonio a esa edad, a los 15, que no es apropiado según las normas de hoy, era legal en esa época. Hermanos, era legal en esa época. Amigos. Esta de aquí es una mentira descarada. El matrimonio de una persona que ya estaba casada con una persona de 14 años no era para nada legal, no caigamos en esa idea. La poligamia era un crimen, creo que en algunos lugares todavía lo es. Entonces, aunque te lo digan con una sonrisa muy grande, no era bien visto, no era socialmente aceptable que un señor casado estuviera detrás de niñas de 14 años. De otras iglesias, bienvenidos. El matrimonio entre el profeta José Smith y una chica de 15 era legal en esa época. 14 años, no 15, otra vez para corregir. Y lo dicen como unos meses antes de llegar a los 15 años. Es como si me refiriera a una persona de 11 años como alguien que está en su segunda década de vida. Pues sí es real, pero es una forma deshonesta de decirlo. Eh, Y algunas mujeres se casaban a mediados de la adolescencia. Helen Mark Kimball habló de su sellamiento a José Smith como solo por la eternidad, lo cual sugiere que la relación no incluía relaciones sexuales. Aquella persona que no quiere entender el tema de la poligamia es por elección propia, porque no podrá negar que la información no está dada. Ha sido muy triste, hermano. uf. Eso de que la información no está dada se me hace algo engañoso, porque pues ni siquiera estás presentando aquí la información completa. En una carta de 1872, William McLellin a José Smith III recordó una conversación con Emma Smith en la que Emma reconoció que en la primavera de 1836 encontró a José y a Fanny en el granero y que los vio juntos estando solos haciendo la transacción. Estas son las palabras que Emma ocupa y después de cacharlos solos en el granero haciendo la transacción, los terminó corriendo a Fanny de su casa. Y con justa razón, no da más detalles, pero es una versión completamente aceptada incluso por apologistas como Brian Hales. Fanny y José estaban en el granero teniendo intimidad. En mi vida en la iglesia encontrar con cientos de videos de gente molesta con la iglesia, diciendo cómo el profeta de Dios pudo casarse con una chica de 15. Primero, sus padres eran sus amigos. Me da gusto, me da mucha risa cuáles son las justificaciones. Primero, sus padres eran sus amigos. Ah, ok, entonces completamente aceptable. Si sus padres eran sus amigos, entonces eso es algo completamente aceptable. Segundo, sus padres estuvieron de acuerdo. Se- di- Dice que sus padres estuvieron de acuerdo, pero este es un argumento muy débil. O sea, ¿de dónde caramba saca que si sus padres estuvieron de acuerdo o que si sus padres eran sus amigos, entonces no era una situación desigual, entonces no era una situación abusiva casarse con una niña de 14 años? Eh, Y tercero, se casó con una joven de 15, la cual era totalmente legal en su momento. no era legal en su momento, dejemos de repetir esa mentira. José ya estaba casado con alguien. La poligamia no era legal. Por la eternidad, lo cual no incluía relaciones sexuales. Sí hubieron relaciones sexuales. De hecho, voy a buscar el video para ponérselos aquí. Este es el fragmento de un podcast donde sale Brian Hales, uno de los más prominentes historiadores que tienen fe en el mormonismo. Vamos a ver lo que él dice al respecto. I believe there's an account where is it to William McClellan, where she says that she saw the transaction in the barn, but we don't know what does that mean. I think critics would insinuate, well, it was probably some sort of sexual intimacy, but we don't know if it was some sort of affection or the ceremony. But she saw something in the barn. Yeah, unfortunately, the way it went was William McClellan, and he was an apostate in the mid 1830s, so he's not a friend. He goes to Nauvoo in 1847. Emma is still there. That's where she lives and dies. And he meets with her, and he says, "Tell me about polygamy." And she goes, "See, a lot of people say Emma always denied it.
okay, this is a good evidence that she didn't always deny it. But what she said to true. William, according to William, was, you tell me what you heard, William, and then I'll tell you if it's true or not. So he asked about Fanny Elder, and that's where William later, and this is in a letter to Joseph Smith III, because William McClellan's trying to convince Joseph Smith III that his dad was a polygamist. And I found some pretty good evidence that tells me that Joseph Smith III already knew this. But that's another topic. And so she, according to McClellan, said, yes, I found them in the bar, and she saw the whole transaction. I think it was some kind of romantic intimacy. Personally, that's how I would interpret it. But there's a lot of ambiguities and some question marks on all of that. Some people want to say it was the marriage ceremony, transaction ceremony. I don't know. Yeah. Regardless, though, there's some evidence that marriage was consummated. At least one evidence that she was pregnant, and that's why she left so quickly and remarried so quickly. Bueno, ahí está. Ustedes espero que hayan podido escucharlo, ver los subtítulos. No hay por qué seguir defendiendo la idea de que no hubo intimidad entre Fanny Alger y José Smith, porque pues incluso los historiadores concuerdan en que sí la hubo. Después de su casamiento con Louisa Bowman y antes de casarse con otras mujeres solteras, José Smith se selló a varias mujeres que ya estaban casadas. Ni esas mujeres ni José Smith explicaron gran cosa acerca de sus sellamientos, aunque varias... Pues no, porque la instrucción de José era mantenerlo en secreto. Obviamente este tipo de cosas solamente se le revelaban a la gente que ya daba por entendido que José era un siervo de Dios. Esto se me hace simplemente una táctica mañosa por parte de José. Varias mujeres dijeron que fueron solo por la eternidad. Otras mujeres no dejaron ningún registro, por lo que se desconoce si su sellamiento fue por esta vida y la eternidad o solo por la eternidad. Para cerrar esto de las... Creo que me adelanté un poquito, hermanos, una disculpa. Regreso al tema de Helen. Después de la muerte de José Smith, Helen se volvió a casar y llegó a ser una defensora elocuente de él y del matrimonio plural. Cuando el ser humano, como yo, lleno de imperfecciones, hermanos, queremos ver todo desde lo sexual, todo desde el morbo, desde la lascivia, desde lo pecaminoso, nunca vamos a creer estas historias. Pero, hermanos y hermanas, cuando nosotros vemos con el ojo de la fe, con la espiritualidad, por medio de la oración, del Espíritu Santo y por medio de las fuentes fidedignas, hermanos, no podemos ignorar el testimonio que varias mujeres santas en Sion dejaron como testimonio para nosotros. Ella, hermanos, de quien mucho critican en las redes sociales, la hermana Helen Mar Kimball, de 15 años, a la muerte del profeta José Smith se volvió a casar y llegó a ser una defensora elocuente de él y del matrimonio plural. Yo le digo a toda la gente que me está viendo, muchas gracias por estarme viendo, pero si Helen se hubiese sentido abusada o maltratada, hermanos, jamás hubiese defendido al profeta José Smith. Yo he llegado a la conclusión de que Helen era una niña de 15 años tratando de agradar a sus padres y tratando de agradar a su Dios, a sus creencias. En muchos casos de abuso es difícil percibir que se está en una relación incorrecta, en una relación donde las dinámicas de poder de una niña de 14 años y un señor de 30 y tantos simplemente no pueden funcionar. Yo teniendo 29 años podría reconocer fácilmente que es inapropiado o ventajoso acercarme con alguien a quien le llevo mucha edad. Y me parece deshonesto pretender que porque sus papás eran amigos o porque se conocían o porque pensaban que él era profeta, ya de repente todo esto está bien. No caigamos en esas mentiras, por favor. Vamos a ver el siguiente fragmento para ver qué es lo que podemos comentar. ¿Usted ha tenido una duda acerca de este tema tan polemizado y tan escabroso para muchos? Es mucho más sencillo de lo que usted cree. No todo el matrimonio plural llevaba intimidad. Estar con la otra persona, a lo que ustedes me entienden. Tenía que ver con algo divino, un mandamiento, para poder estar con ellos todos juntos como una familia en la vida siguiente.
Y eso, hermanos, no te lo cuentan allá afuera los que están enojados con la iglesia. Y la verdad la tienes que contar completa. En ese sentido, hermanos, No ha contado nada completo y sigue repitiendo. La verdad la tienes que contar completa. Pues adelante, o sea, cuenta sobre ese intercambio que José Smith trataba de hacer con el tío de Fanny Alger. Cuenta la historia de manipulación que hubo hacia los papás de Helen Mar Kimball. Ponte a contar cuando Emma Smith los cachó en el granero haciendo esta transacción. Cuenta la historia completa si la vas a contar. Y volviendo a lo que dije anteriormente, hablando de historias completas, ¿ustedes han escuchado esta historia en alguna reunión de testimonios? O a lo mejor la han escuchado en las charlas misionales, las clases de principios del Evangelio, escuela dominical. ¿Con cuánta profundidad se cuenta esto dentro de la iglesia? La iglesia no es abierta sobre estos temas y es por una buena razón, porque perderían a muchos de sus miembros. Así como yo perdí mi fe, hay muchas personas que a lo mejor pues tienen ahí la espinita dentro de la iglesia de que qué onda con la poligamia. Y los únicos recursos que tienen a la mano son estos videos con mentiras descaradas, con verdades a medias y con cosas que la verdad no tienen ningún sentido. y hermanas, había muchas mujeres casadas, y aquí hago otro paréntesis. Y los cuento en contexto, se los digiero ya porque he investigado mucho del tema. Había muchas mujeres casadas. Ha investigado mucho del tema. No sé si eso sea verdad o si solamente haya leído en el libro de Santos, pero si realmente investigó tanto como él dice, entonces está siendo deshonesto al respecto, porque solamente muestra lo que a su iglesia le conviene. Que ya no vivían con el varón, pero eran legalmente casadas, hermanos, y para los datos de la iglesia seguían siendo casadas. Muchos críticos dicen, ahí está su profeta José Smith, no solamente casándose con chicas muy menores, sino también con mujeres casadas. Hermanos, estas mujeres casadas solamente estuvieron con el profeta José Smith en una ceremonia del templo y no inmiscuía intimidad. 1. Punto número 2, hermanos y hermanas, muchas mujeres, no sé si lo va a decir, pero creo que sí, y me voy a esperar, pero muchas mujeres, hermanos y hermanas, eran legalmente casadas, pero ya no vivían con el marido. Se había muerto en una guerra, había ido a una misión y no había podido regresar. A ver. En una guerra, había ido a una misión y no había podido regresar. Había ido a una misión y no había podido regresar. ¿Quién caramba creen que los mandaba a la misión? Era José Smith el que los mandaba. Entonces esa historia de que estaba solita o estaba desamparada o su esposo se había ido a la misión, José era el que las mandaba. Muchos de sus esposos, hermanos, de esos varones cayeron en apostasía y abandonaron a sus mujeres, y ellas eran... Esta es una de las ideas más peligrosas dentro del mormonismo, que si un hombre cae en apostasía, otro poseedor de sacerdocio va a tomar a su mujer. Es algo que me parece horrible y en lo personal es una de las razones por las que sigo asistiendo a la iglesia. Las mujeres casadas que se unieron con el profeta José Smith. Estoy yo aventándoles bocanadas de información, hermanos y hermanas, pero información y media o falsa. Puedan ir captando el concepto del matrimonio plural, algo, hermanos, divino, no morboso, no pecaminoso, no lascivio. No solamente el tema de la intimidad, es un mandamiento y fue un mandamiento y hubo milagros aquí. Sí, esto fue algo divino. Ahora hay que recordar lo que dice Doctrina y Convenios al respecto. Tengo la pestaña abierta por aquí. Doctrina y Convenios solamente contempla la poligamia si se trata de una mujer virgen. Entonces, aquí vemos otra contradicción, otra discordancia entre lo que dice Doctrina y Convenios y lo que hizo José Smith en realidad. Aquí estamos hablando de mujeres casadas, mujeres que ya tenían esposo. Me sorprende que siendo las escrituras de tan fácil acceso, esta persona del video simplemente decida mentir al respecto, ¿no? Pero bueno, le voy a adelantar un poquito. Plural como al profeta José Smith. ¿Dónde cabe la duda aquí, hermanos? La duda cabe en todos los secretos que se manejaban, en la manipulación que hacían a otras personas. Y ahora me pongo serio. ¿Dónde cabe? ¿Dónde está el pecado? El pecado está en Jacob 20 y el pecado está en Doctrina y Convenios 132, en tus propias escrituras, en el libro de Mormón. ¿Cuál es la falta? No. La falta es adulterio.
la he podido encontrar. Porque ¿saben qué? Cuando Cristo manda algo, no se equivoca. Nos guste, no nos guste, lo entendamos poquito, no lo querramos entender. Cristo no se equivoca. Y eso fue lo que Zina Huntington Jacobs, una de las esposas plurales del profeta José Smith, escribió. Hermanos, Cuando todas sus explicaciones fallan o están incompletas, siempre queda la vieja confiable, ¿no? De poner a Cristo por delante, como, pero Cristo dijo esto, pero Cristo fue el que lo ordenó, cuando en realidad no hay ninguna evidencia de que haya sido así. No hay ninguna evidencia de por qué debió de haber sido así. ¿Por qué debió de haberse dado la poligamia de esta manera tan confusa y difícil de entender? Nadie lo sabe, nadie tiene una explicación al respecto. El relato que nos cuentan y la historia que realmente sucedió tiene tantas diferencias que en ocasiones es más fácil decir, eso ya no se practica, estos fueron otros mormones, tiene más de 100 años que no lo hacemos, o la clásica, eso de qué te va a servir para tu exaltación. Estas son las cosas con las que uno se encuentra cuando uno trata de aprender más en la iglesia mormona, de aprender más acerca de la poligamia. Y bueno, voy a seguir adelantando porque siento que ya nos extendimos y no vamos a terminar nunca. Él en un medallón que lo llevaba alrededor de su cuello. Toda la gente que cree que José Smith se burló de Emma con las mujeres del matrimonio plural, y les digo mujeres no despectivamente, pues eran santas. No perfectas, eran santas. Hermanos, mucha gente que se burla cree que José engañó a su esposa Emma. Hermanos, Emma y José se amaban. En una carta, hermanos. Bueno, ya nos estamos poniendo sentimentales aquí. José realmente se burló de Emma. Los primeros matrimonios que tuvo fue escondidas de ella. Eso, si no es una burla, ustedes díganme qué fue. De hecho, Emma se selló con José, pero ya no fue ni siquiera la primera o la segunda esposa. Fue como la esposa número 23 o algo así en sellarse con José. Entonces, poniéndolo como un ejemplo, si José realmente hubiera amado a Emma, Emma hubiera sido la primera persona con la que se hubiera sellado, y no la 20 y tantos. José Smith negó la poligamia en muchos discursos, en muchas conversaciones, entrevistas que él hacía. Entonces, si esto no es una burla, yo realmente no sé lo que es. Cuando una de las tantas veces que José Smith estuvo encarcelado, dijo: Emma, iría al infierno por ti. Te llevaría conmigo y te sacaría del infierno. Si Emma, hermanos de la noche de hogar, aquí en Central del Libro de Mormón, hubiese sabido que su esposo se había equivocado, jamás hubiese guardado un mechón en un medallón para cargarlo por siempre, incluso después de que ella se unió en matrimonio con otra persona que no era miembro de la iglesia. Me encantan sus argumentos porque en realidad es puro sentimiento. El argumento que da es, pues guardó un mechón de cabello. No, entonces sí se amaban. Y no siguió a los santos a Salt Lake. Hermanos, esos son los testimonios de los milagros del matrimonio plural. Bueno, en conclusión yo puedo decir que cuando lo examinamos, ninguna de las piezas encaja. La revelación del matrimonio plural se dio algunos años después de que José empezara a casarse con jovencitas. Se hacían matrimonios por el poder de Dios antes de que Dios diera ese poder para hacer matrimonios. Para poder justificar todo esto, uno tiene que ser deshonesto o tirar una serie de piruetas mentales que a medida que indagas van teniendo menos sentido. Yo particularmente tengo más respeto por alguien que dice no lo entiendo, no me interesa, no quiero saber, que por alguien que repite verdades a medias o mentiras descaradas como la persona de este video, que se pone a decir una serie de barbaridades y a tratar de justificar lo injustificable, como es una relación entre un señor de 30 y tantos años y una niña de 14 o una niña de 17. Creo que es importante recordar que hay razones por las cuales la poligamia ya no se practica. Por muchos años la iglesia ha tratado de ocultar estas ideas y en algunas ocasiones hasta ha llegado a excomulgar a las personas que se encargan a divulgar esto. Al verse acorralada por la información que no se puede ocultar, ahora la iglesia tiene una nueva estrategia,
que es poner a gente buena onda con una sonrisa tratando de decir las cosas, pero en realidad siguen siendo las mismas mentiras. Y a juzgar por los comentarios de este video, este tipo de mentiras están funcionando. Ya para terminar, a mí se me hace mucho caos o secretos que Dios dejara que este tipo de cosas pasaran en su iglesia. Este tipo de enrollos con adolescentes, ¿por qué Dios iba a permitir eso? Me gustaría terminar con una frase de José Smith que creo que aquí encaja muy bien. Dios no puede ser el autor de tanta confusión. Si te gustó el video y llegaste hasta este punto, por favor déjame un comentario, un like o comparte este video con alguien a quien le pueda servir. Si dije alguna información que fuera incorrecta, por favor házmelo saber y con gusto lo aclaramos. Las fuentes que utilicé para este video las voy a incluir en los comentarios. Hasta luego.